Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Y hoy he preparado un delicioso cheesecake de mascarpone y melocotón con una base de galletas que ha quedado espectacular. Así que si queréis saber cómo prepararlo, aquí os dejo con los ingredientes. Y vamos a necesitar 200 gramos de galletas, el tipo de galletas que más queráis, las que más os gusten, las de vuestra preferencia. 400 gramos de queso mascarpone, 400 mililitros de nata para montar o crema para batir, melocotón en almíbar, yo tengo aquí un tarro que tiene aproximadamente 500 gramos, 200 gramos de azúcar glass, 80 gramos de mantequilla y gelatina. Yo voy a utilizar 12 hojas de gelatina, o sea un paquetito de los que veis aquí. Si estáis utilizando gelatina en polvo son 18 gramos. Y lo primero que he hecho yo ya es derretir la mantequilla, unos segunditos en el microondas hasta que esté lista. Y a continuación vamos a triturar las galletas. Las podéis triturar en una picadora o si no las podéis poner dentro de una bolsa y con un rodillo de pastelería pues las podéis triturar en la bolsa. A continuación mezclamos la mantequilla derretida junto con las galletas trituradas. Lo mezclamos bien, que quede más compacto, y esta va a ser la base para nuestra cheesecake o nuestra tarta de queso. Aquí ya tengo mi molde preparado, es un molde de 20 centímetros y le he puesto una hojita de papel de hornear. Y a continuación le colocamos las galletas y vamos a aplanarlas bien para que nos quede la base de la tarta lo más planita posible. Si es necesario nos ayudamos con una paleta, con las manos, con un vaso, con una superficie plana para que nos pueda quedar bien lisa. Una vez tenemos la base de galletas lista, la vamos a dejar en la nevera mientras preparamos el resto de la tarta. Por otro lado, vamos a separar el melocotón del almíbar, que el almíbar vamos a utilizar gran parte de él para preparar la tarta. En un bol con agua vamos a hidratar 8 hojas de la gelatina. Si estás utilizando gelatina en polvo, son 12 gramos. Las dejamos el tiempo necesario que nos indique nuestro paquete. Y mirad, del almíbar del melocotón voy a utilizar, no sé, será alrededor de unos 125 o 130 mililitros para colocar las hojas de gelatina una vez estén hidratadas. ¿Veis? Aquí ya ha pasado el tiempo de hidratación de las hojas de gelatina. Así que las voy a escurrir bien para que contra menos agua tenga mejor y las voy a colocar en el almíbar. Y a continuación lo voy a llevar unos segundos al microondas para que se disuelva bien la gelatina. Ojo, no hay que calentar el almíbar, simplemente es unos segundos para disolver bien la gelatina. ¿Veis? Solo un poquito y ahora mezclamos bien y ya disolvemos. ¿Veis? Que ya enseguida se disuelve, porque como ya está hidratada, pues enseguida se va a disolver. Y una vez lista, la reservamos hasta que sea el momento de utilizarla. A continuación vamos a preparar ya la crema de queso. Para ello vamos a poner en un bol el queso mascarpone, que yo os aconsejo que lo tengáis fuera de la nevera para que esté más blandito y sea más fácil de mezclar. Lo vamos a batir bien hasta que formemos una crema. Mira, ¿veis? Y con una espátula ya lo mezclamos y ya veis que está
totalmente cremoso. Por otro lado, en otro bol vamos a batir la nata para montar, le agregamos el azúcar glass, mezclamos un poquito antes para que no se nos vuele todo el azúcar glass y la vamos a batir. Pero no la vamos a batir al 100%, ahora os enseñaré la consistencia que tiene que tener, pero no es la consistencia con la que podemos decorar una tarta. Veis que está espesa, pero no hasta el punto que hagamos un rosetón y se nos quede perfecto. No sé si me entendéis, pero bueno, supongo que con las imágenes lo veréis más claro. Volvemos al queso mascarpone y le vamos a añadir el almíbar en el que hemos disuelto la gelatina, que antes no lo hemos agregado porque como está un poquito tibio, pues hemos dejado que se enfríe por completo. Veis que la textura está cambiando totalmente, pero no os preocupéis, una vez se integren bien los ingredientes, va a tener otra vez esa textura cremosa. Bueno, y una vez bien integrado, le vamos a añadir la nata. A ver, esperad que os subo un poquito la cámara porque no me entra en la pantalla. ¿Veis? Le agregamos la nata. Y veis, ¿no?, que no tiene la consistencia de la nata montada para hacer un rosetón. Bueno, pues lo agregamos bien con movimientos envolventes. Y yo lo hago en dos partes, pero lo podéis poner todo junto al mismo tiempo si queréis. Y una vez bien integrado, lo vamos a colocar ya en nuestro molde. Y vamos a intentar que la superficie nos quede lo más lisa posible. Limpiamos un poquito los bordes del molde si vemos que nos ha quedado un poquito sucio, para que después cuando le pongamos el melocotón pues nos quede un poquito más bonito. Una vez listo, lo llevamos al congelador mientras preparamos la capa de melocotón. Voy a empezar hidratando de la misma manera que antes, en agua, las 4 hojas restantes de gelatina. Si estáis utilizando en polvo son 6 gramos. Y a continuación voy a coger el melocotón y simplemente lo voy a triturar. Y yo voy a utilizar casi todo el melocotón porque quiero que me quede una capa bastante gordita de melocotón. Y los 3 trocitos restantes que tengo en el bol los voy a dejar para decoración. Los voy a cortar en rodajitas más finitas y eso me servirá para decorar la tarta. Y mirad, me coloco el melocotón triturado en un bol porque voy a poner ahí las hojas de gelatina una vez están hidratadas. Y voy a hacer lo mismo que he hecho
con el almíbar. Lo voy a llevar al microondas por unos segundos hasta que se disuelva la gelatina completamente. Mirad, ¿veis? Aquí ya lo he llevado al microondas. Remuevo bien hasta que la gelatina está totalmente disuelta. Y una vez listo, pues lo voy a colocar encima de la tarta. Me voy a ayudar con una cuchara, así de la otra manera. Y le voy a poner bastante capa de melocotón. Y ahora lo llevamos al congelador por unas 2 horas si nos lo queremos comer el mismo día. Si no, pues lo vamos a dejar toda la noche o como mínimo 6 horas en la nevera para que cuaje todo bien y quede una tarta perfecta. Bueno, y aquí para mí ya es el día siguiente y para desmoldarla me voy a ayudar con un trapo de cocina mojado con agua caliente para que sea más fácil que se despegue de las paredes del molde. Con mucho cuidado abrimos el molde y si es necesario nos ayudamos con una espátula para que sea más fácil desmoldarlo. Y ahí está, ya tenemos la tarta casi terminada. Yo me voy a ayudar con 2 espátulas de cocina para colocarla bien en otro plato de servir. Y con los trocitos de melocotón que me han sobrado, voy a decorar el centro de la tarta. Y como también tenía un poquito de nata montada, voy a ponerle unas cuantas decoraciones. Cortamos un trocito para probar. Y mirad qué pinta ya tiene y mirad qué capa más hermosa de melocotón. Bueno, y aquí ya, mirad qué pinta que tiene. Y la voy a probar ya porque ya no me aguanto. Y que conste que tenía ayudantes para probarla. No me la estoy comiendo yo sola. Bueno, pues aquí está el pedazo de tarta de queso mascarpone y melocotón cheesecake, que está increíblemente bueno. Espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.